Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de salud y felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Un jueves lluvioso, pero siempre con toda la actitud. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar un poco de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la fortaleza ósea y el aumento en el riesgo de las fracturas. Se dice que en México epidemiológicamente 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 50 hombres mayores de 50 años tendremos el riesgo de padecer una fractura a lo largo de lo que resta de nuestra vida. El día de hoy, el doctor Juan Carlos Viveros nos hablará sobre la osteoporosis, quiénes estamos en riesgo. Vamos a hablar un poco del doctor Viveros. El doctor es médico internista y geriatra. Además, cuenta con un adiestramiento en ortogeriatría. Ahorita nos va a explicar el doctor lo que es la ortogeriatría. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de salud y felicidad. Estamos con usted. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la dirección médica y a los organizadores de los webinars por la invitación, y vamos a tratar de platicar algunos temas sobre la osteoporosis, quiénes son en riesgo, quiénes están en riesgo y en qué consiste y qué podemos hacer. Nada más respondiendo a este tema de qué es la ortogeriatría, pues es una rama relativamente nueva que se encarga de todos los cuidados antes y después de una fractura de cadera desde el punto de vista de la atención integral del adulto mayor. En México es un área relativamente nueva y así como el ortopedista es pilar fundamental en el tratamiento de las fracturas, el geriatra ha ido ganando terreno, ya que muchos de los pacientes que tienen una fractura por fragilidad pues son personas mayores o con enfermedades crónicas que competen al territorio del geriatra. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Hablaremos de qué es la osteoporosis y quiénes están en riesgo. ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿Qué me interesa que el auditorio se lleve después de terminar la presentación? Pues es uno, información relevante y actualizada sobre qué es la osteoporosis y su principal complicación, que son las fracturas por fragilidad. Poner en las mesas de discusión, en el Vox Populi, la conciencia sobre la osteoporosis, que las fracturas son relevantes para la sociedad, para los médicos, para las familias, y que son, además de todo esto, prevenibles. Y saber cuándo yo como individuo estoy en riesgo de tener osteoporosis o la tengo y no estoy enterado, y cómo o a quién buscar para atención para la osteoporosis. Les voy a poner dos escenarios de gente que está en la cuerda floja, por eso la imagen que ponemos ahí. Uno es una mujer de 70 años con historial de diabetes, tuvo muchos embarazos como muchas de las nuestras abuelas o las madres de nuestros padres. Los familiares han visto que cada vez camina con una velocidad un poquito más disminuida, tiene más dificultad para la movilización y ha desarrollado pues problemas para la movilización y miedo a caerse. El otro escenario es un hombre que toma alcohol cada 8 días por 20 años, con tabaquismo activo y que sin causa aparente ha ido perdiendo peso durante los últimos años. Yo creo que cualquiera de nosotros podremos imaginarnos a alguien con este perfil dentro de nuestras familias o algún conocido que tenga situaciones de salud relativamente similares. ¿De qué vamos a platicar a lo largo de los siguientes 30, 40 minutos? Uno es la transición demográfica, o sea, por qué un geriatra considera importante la osteoporosis y sus consecuencias como las fracturas. Después, la osteoporosis en números, qué tanto es tantito, qué tan frecuente es. ¿Qué es la osteoporosis como definición y cuáles son sus principales factores de riesgo? ¿Cómo los diagnosticamos? ¿Qué podemos ofrecer los médicos para
tratarlos, algunos sitios de interés que tienen información relevante para pacientes y mensajes finales para llevar a casa. La transición demográfica, pues en los últimos años no es un secreto que cada vez nos enfrentamos a una sociedad que cumple más años, tenemos más número de personas mayores, la base de la pirámide, que es la gente que ha ido creciendo y naciendo en los últimos años o décadas, cada vez son menos, y el vértice de la pirámide cada vez es más ancho. Esto en salud le llaman el tsunami gris, porque se ha incrementado de manera aceleradísima el número de personas mayores, y por consiguiente, pues el número de enfermedades crónico-degenerativas, que también le llamamos enfermedades no transmisibles, es decir, no se contagia, la diabetes no se contagia, el infarto no se contagia, la osteoporosis evidentemente no se contagia. Entonces, entre más años tengan los individuos, es más probable que desarrollen enfermedades crónico-degenerativas, que son progresivas, irreversibles y que tienen tratamiento la gran mayoría de ellas. También se ha incrementado el número de personas mayores en relación con las personas jóvenes. Si sacamos más o menos el número de personas que son económicamente activos y productivos, se ha incrementado de manera mucho menos acelerada que las personas mayores. Y si vemos el riesgo que tenemos de desarrollar una fractura, pues se incrementa conforme aumentan las personas de años, ¿no? Si ustedes ven esta grafiquita que tenemos aquí, la gráfica blanca es el riesgo de una fractura de cadera a los 60 años, después la siguiente columna es a los 70 años y a los 80 años es mucho, mucho mayor las posibilidades de que estas personas se rompan la cadera. Y lo mismo pasa con otras fracturas como fracturas vertebrales o fracturas de muñeca, de coles. Prácticamente cualquier hueso se puede fracturar secundario a la osteoporosis. Si hablamos de los números, la Sociedad Internacional de Osteoporosis, de quien con autorización me logré robar estas infografías, hablan de que se van a incrementar, por ejemplo, las fracturas de cadera del 2015 al 2040 un 84%. La realidad es que nuestros servicios de salud, los médicos, tanto en hospitales públicos como privados, no nos vamos a dar abasto si no empezamos a tratar desde etapas tempranas de la osteoporosis, por el número tan importante que vamos a tener de fracturas. Particularmente Asia y América Latina son las dos regiones que van a tener una tasa de crecimiento mucho, mucho más acelerado que en Europa. Esta situación en Europa ya sucedió hace unos 10 o 15 años, debido a que ellos tuvieron la transición demográfica en etapas más tempranas que nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cómo definimos osteoporosis? Es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta no solo a los huesos, sino afecta a toda la economía, a todo el cuerpo humano, tiene repercusiones y características en distintos sitios. Uno es silenciosa, es decir, si yo tengo dolor, no es osteoporosis. Hay algunos síntomas como muy como silenciosos, muy tranquilos, que no gritan como otras enfermedades sobre la osteoporosis. Afecta la arquitectura del hueso a nivel microscópico y esto afecta su densidad y su resistencia y por consiguiente, al ser un hueso menos resistente, se incrementan las posibilidades de una fractura con un traumatismo de baja energía. Si yo me caigo de 6 metros, las posibilidades de que se acumule una enorme cantidad de energía a la hora de impactar contra el suelo, lo más probable es que me fracture por lo menos un hueso. Pero si me caigo de mi propia altura, estando de pie o estando sentado de la altura de la cama y me fracturo un hueso, eso habla de una mala resistencia de los huesos, una mala arquitectura del hueso y por definición son fracturas por osteoporosis. Esos números espantan si los escucha uno de primera vez, ¿no? 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres en el mundo tendrán una fractura por osteoporosis a lo largo de su vida. Ya lo comentaba el doctor Ramírez recientemente. En el mundo, si ustedes cuentan 1, 2, 3, hubo una fractura. 1, 2, 3, acaba de haber otra fractura por fragilidad, dando un acumulado de más de 8.9 millones de fracturas en el año.
Y pues el incremento, lo que les comentaba, de entre hombres y mujeres del 1990 al 2050, se van a incrementar de manera exponencial las fracturas por fragilidad o las fracturas por osteoporosis. Particularmente la más catastrófica de todas es la fractura de cadera, a la que todo el mundo le tenemos un montón de miedo y de respeto porque sabemos que tiene consecuencias muy importantes en salud, en costos, en muerte, en otras consecuencias o en otros desenlaces en salud. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le tenemos tanto respeto a la fractura de cadera? Uno, porque 40% de los pacientes después de la fractura no van a ser capaces de manejarse independientemente o de caminar como lo hacían previo a la fractura. En los países donde hay oferta de asilos, de unidades de larga estancia, de residencias para ancianos, 1 de cada 3 personas van a desarrollar una dependencia tan importante para sus actividades que van a tener que terminar en una unidad de larga estancia. Algo que es muy relevante es la mortalidad. Hay pocas enfermedades que tengan una mortalidad tan alta. 1 de cada 3 o 1 de cada 4 personas que sobreviven la hospitalización van a fallecer en el primer año. Y algo que es otra cosa importante es que 50% de las personas con una fractura en algún punto de su vida van a desarrollar una segunda o una tercera fractura, ¿no? En la consulta de la clínica de osteoporosis donde trabajo en el hospital público, tenemos pacientes que han tenido 3 o 4 fracturas en menos de 6 meses. Y aquí, pues ratificando un poquito lo que comentábamos hace ratito, o sea, la mortalidad y la dependencia o la necesidad de ir a una unidad de larga estancia o un asilo son números que tienen que llamarnos la atención, ¿no? O sea, la mortalidad del 25% en el primer año, el desarrollo de actividades tan importantes, el paciente no es capaz de bañarse solo, de vestirse solo, eso le genera muchas veces una sobrecarga y un estrés importantísimo al cuidador y al familiar. La gente tiene que dejar de trabajar para cuidar a sus familiares. Entonces tiene una cantidad de costos muy relevante y muy elevado, tanto directos por la hospitalización. Los costos de la fractura en un hospital público andan más o menos entre los 150 a 200 mil pesos por fractura de cadera, y en los hospitales privados, pues más o menos algo similar. Entonces la cantidad de recursos que se le destinan a la fractura de cadera es altísima. Y hay un deterioro, ¿no? Los pacientes normalmente tienen cierto grado de datos de alarma antes de sufrir una fractura de cadera. El paciente comienza a caminar de manera más despacio, le cuesta trabajo levantarse de la silla o de la cama, empieza a tener ya alteraciones para la movilidad y a requerir ayuda, ¿no? A final de cuentas, para sus actividades. Y aparte tiene un impacto también social muy importante, ¿no? El paciente se deprime, era una persona que a lo mejor antes de la fractura de cadera era capaz de hacer sus cosas y sus actividades, y de repente de la noche a la mañana le truncan su independencia, lo postramos en cama, tienen dolor, entonces tiene una cantidad de repercusiones también para el individuo en el tema afectivo y social muy importante. Fíjense, si comparamos un poquito la fractura por fragilidad o las fracturas por osteoporosis con otras enfermedades, la IOF o la International Osteoporosis Foundation dice que la osteoporosis es responsable de más días de hospitalización que enfermedades como el cáncer de mama, el infarto y la diabetes juntas. Es la principal causa de cirugía en personas mayores que tienen impacto en la dependencia de las personas. Y si lo comparamos también, por ejemplo, es más costoso y tiene más impacto en salud que el cáncer de próstata. Ahora, la realidad es que si pensamos en lo que es el consciente colectivo y vamos a una comida familiar el fin de semana y de repente tenemos una persona que empieza como a sudar, me siento mal, estoy mareado, tengo alguna alteración, lo primero que pensamos es glucosa o presión. El consciente colectivo de la sociedad, de los médicos, está muy consciente, muy alerta de que la diabetes, la presión, la obesidad son importantes, pero no estamos tan conscientes como sociedad, incluyendo al equipo médico y a los profesionales de la salud, de la relevancia que tienen las fracturas por fragilidad y la osteoporosis. Y bueno, ahora la plática se llama es quién está en riesgo, ¿no? O sea, la pregunta aquí a final de cuentas es yo, individuo, yo, Juan Carlos,
tengo riesgo de tener osteoporosis, tengo riesgo de tener una fractura, pues algunas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? He notado, por ejemplo, que mi estatura se ha disminuido en los últimos años, es decir, yo antes medía 1,58 y ahora mido 1,55. Eso no es un dato normal. Tengo dificultades para las actividades de la vida diaria, me cuesta trabajo movilizarme, no me puedo levantar de la silla. He notado que mi marcha o mi velocidad con la cual yo camino es un poco más disminuida que los años anteriores. Esos son datos de alarma que tendríamos que estar buscando atención médica. Si desglosamos un poquito los factores de riesgo de manera individual, pues la osteoporosis junto con otras muchas enfermedades es una enfermedad que está feminizada, es decir, las mujeres tienen mucho más carga de la enfermedad para las osteoporosis y las fracturas, aunque a los hombres les suele ir más mal. O sea, si un hombre se rompe la cadera, tiene más posibilidades de complicaciones que una mujer. ¿Por qué? La verdad es que no está muy claro, pero sí las posibilidades de complicaciones en el hombre son mayores. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaquismo es quizás uno de los factores de riesgo modificables más importantes que tenemos para osteoporosis. El hábito tabáquico genera una descalcificación crónica y muy importante de los huesos, particularmente en la columna vertebral. El otro es la obesidad y el sedentarismo. La pandemia de cambios en el patrón alimenticio y sus consecuencias nos han regalado una cantidad enorme de fracturas, no solo en las personas que están muy, muy pasadas de peso, sino también en las personas que sufren desnutrición o que han perdido un montón de peso, también tienen mayor riesgo de fracturas y de osteoporosis. La genética, la verdad es que uno no puede negar los genes. Si mi madre o mi padre tuvieron una fractura de cadera, es probable que yo tenga osteoporosis o la desarrolle en algún momento de la vida. De hecho, las herramientas que tenemos para predecir el riesgo de las fracturas, una de las preguntas que le hacemos a los pacientes es, ¿tu papá o tu mamá se rompió la cadera en algún momento de su vida? Si la respuesta es sí, es un riesgo incrementado. Otros son medicamentos. Hay un montón de medicamentos que se incrementa el riesgo de osteoporosis y fracturas. La verdad es que no se trata de satanizar ningún grupo de medicamentos. Los medicamentos tienen sus objetivos y están pensados en tratar una enfermedad en particular. Lo único que necesitamos saber es que este medicamento en particular puede causar osteoporosis y buscarla de manera intencionada. Es decir, si yo tomo prednisona o algún tipo de cortisona durante mucho tiempo, es muy probable que desarrolle osteoporosis conforme pasan los años o el tiempo de uso. Lo único que se trata es de estar consciente de eso y atender también la osteoporosis. Algunos otros medicamentos que pudieran causar alteraciones en los huesos son los anticonvulsivos. Los pacientes con epilepsia y mucho tiempo de uso de anticonvulsivos pueden desarrollar también osteoporosis. Evidentemente no se trata de suspender los medicamentos para las convulsiones y que pongamos al paciente a convulsionar, pero se trata de saber que si yo tengo un problema de crisis convulsivas y tengo muchos años en tratamiento, hacerme un chequeo de salud de los huesos de manera periódica. Otro grupo de medicamentos que se han asociado a un riesgo incrementado son los medicamentos para el cáncer de próstata. El bloqueo de las hormonas masculinas que se usa para el cáncer de próstata genera alteraciones en la estructura del hueso y también aumenta de manera el riesgo de fracturas y de osteoporosis. Y hay un montón de medicamentos en la lista, ¿no? Aquí la intención, como les digo, no es satanizar ninguno, pero sí que sepamos que algunas enfermedades pueden causar también osteoporosis. Otros factores de riesgo, un índice de masa corporal de menos de 19, lo que les comentaba recientemente, padres con osteoporosis. El tratamiento oncológico también puede generar descalcificación de los huesos. Los tratamientos quimioterapéuticos muchas veces, no es un secreto, ¿no?, que tienen efectos secundarios. Sabemos que el tratamiento del cáncer es agresivo y que también puede generar como efectos secundarios atacar estructuras o algunos órganos sanos, ¿no? Llamamos a un factor protector el tiempo que la mujer tiene en etapa reproductiva. Es decir,
Si tengo una menopausia muy temprana, es decir, las mujeres dejan de tener su periodo menstrual antes de los 48, 50 años, es probable que también tengan mayor riesgo de osteoporosis. También cuando se hace una resección quirúrgica por alguna situación, la que ustedes quieran, que se quitan los ovarios en etapas tempranas de la vida, también se incrementa el riesgo de fracturas y osteoporosis. Lo que les comentaba recientemente, has perdido menos de 3 centímetros de estatura en los últimos años, eso no es normal. ¿Tienes artritis reumatoide o alguna enfermedad que competa al reumatólogo, lupus, artritis o alguna enfermedad autoinmune? Es importante que también tengan un screening o un estudio de salud de los huesos. Algunas otras enfermedades como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa que le llamamos, se generan anticuerpos contra el intestino y son pacientes que se incrementa también el riesgo. Y yo creo que de las enfermedades crónicas, la reina de las que generan mayor riesgo y de manera silenciosa y por la cantidad enorme de pacientes que tenemos con diabetes, es un enorme olvidado. O sea, tienes diabetes, tienes factores de riesgo por el puro hecho de tener diabetes de alteraciones en los huesos, osteoporosis y fracturas. Lo que les platicaba recientemente, crisis convulsivas, diabetes, el paciente que tuvo recientemente una embolia, también se incrementa el riesgo de fracturas, Parkinson y todas las demencias, tanto el Alzheimer como cualquier otro tipo de demencia, se incrementa el riesgo de osteoporosis y fracturas. Si tienen cualquiera de estas cosas, enfermedades, están dentro de estos factores de riesgo, vale la pena hacer de manera periódica un estudio de salud de los huesos y una estrategia de prevención de caídas. ¿Y cómo sé que tengo riesgo de caídas? O sea, para tratar de evitar las fracturas tengo que tener dos situaciones en particular. La primera es conocer la osteoporosis y tratarla, y la segunda es evitar las caídas. Si yo veo que me estoy cayendo 30 veces al año, pues lo más probable es que en una de ellas tenga una fractura. Si evito las caídas, muy probablemente logremos también evitar las fracturas. ¿Cómo puedo yo saber fácilmente si tengo riesgo de caídas? A través de algunas pruebas que son muy sencillas que pueden hacer todos ustedes en casa. La primera es la prueba del equilibrio. Si ustedes ven cómo tiene las huellas esta prueba del lado izquierdo, si ustedes pegan los dos pies así y logran mantenerse más de 10 segundos, posteriormente le llamamos en semitándem, es decir, como casi llegando al gallo gallina. Y ya si ya en esta posición yo tengo problemas de equilibrio o inclusive en esta posición así pegado a los pies, tengo riesgo de caídas. Si no soy capaz de mantener la posición de gallo gallina o de semitándem más de 10 segundos, tengo riesgo de caídas. La otra es la velocidad en la marcha. Si ustedes ven que su familiar o ustedes mismos tomen el tiempo en 4 metros, caminan a menos de 1 metro por segundo, tienen riesgo de caídas. Y la tercera es la capacidad que tienen las personas de levantarse solos de la silla. Si ustedes se abrazan de esta forma y se tratan de parar de la silla de manera con la espalda recta y lo hacen 5 veces sin dificultad, pues tienen un tronco lo suficientemente fuerte como para tener un riesgo bajo. Pero si tengo dificultades para pararme de la silla solo, ese individuo tiene riesgo alto de caídas. ¿Qué otras cosas puedo hacer para evitar caídas? Pues algunos medicamentos también se han asociado. La verdad es que los geriatras decimos que los medicamentos tienen la culpa de todo hasta no demostrar lo contrario. Medicamentos que causan sueño para dormir, medicamentos que actúan en el cerebro, sobre todo durante la noche. Hay que usarlos, sí, pero con vigilancia de los cuidadores o los familiares porque pueden generar caídas. La otra son las barreras arquitectónicas, ¿no? Los escalones muy chiquitos, los lentes bifocales pueden generar caídas también. Entonces, todas estas cosas, la idea es que las conozcamos. Y cuando tengo yo algo identificado de todo lo que les acabo de platicar, buscar atención médica. Estas pruebas se las acabo de comentar, la velocidad en la cual podemos caminar 4 metros, las pruebas del equilibrio y el levantarse de la silla de manera independiente. Y entonces, si tenemos todas estas cosas y el paciente, a pesar de todo lo que acabamos de platicar, se cae, como estas imágenes que dieron la vuelta a México y el mundo con respecto a Puebla, las personas que se caen en los pasos de peatones,
y tienen una fractura, cualquiera de estas personas que se acaba de caer de su propia altura, se considera una fractura por osteoporosis, aunque no tenga un estudio que lo ratifique. El simple hecho de tener una fractura de mi propia altura se considera una fractura por osteoporosis. Y retomando estos temas de lo de las caídas, la OMS ha publicado recientemente algunas situaciones que es importante que el individuo conozca, que pueden incrementar el riesgo de caídas. Los espacios físicos, la falta de iluminación, los tapetes, las jergas, los juegos de baño se ven súper bonitos, pero incrementan el riesgo de caídas, particularmente en personas mayores, en personas que tienen ya problemas para levantar los pies. El uso de muchos medicamentos, zapatos, los Crocs, por ejemplo, o no atacamos ninguna marca en particular, pues la marca que ustedes quieran, pero los zapatos que son muy grandes o las chanclas que no tienen una parte posterior cerrada incrementan el riesgo de caídas. El sedentarismo es un círculo vicioso. Si yo no me muevo, pierdo masa muscular. Si pierdo masa muscular, me voy a querer mover y no voy a poder. Y si no me muevo, pierdo más masa muscular. Entonces, ese riesgo o ese círculo vicioso de la inmovilidad hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Y todas estas situaciones pues incrementan el riesgo de caídas. ¿Cuáles son las principales fracturas secundarias a la osteoporosis? La fractura de cadera, como les decía, es la más temida de todas, pero fíjense que las fracturas vertebrales son las que tienen mayor riesgo de una nueva fractura. ¿Quién tiene una fractura vertebral? La verdad es que la mayoría de ellas son silenciosas. El paciente se queja de dolor, ha perdido estatura, puede ser que tenga datos similares a los que le llaman del ciático, pero estos pacientes a veces no saben que tienen una fractura. Y la otra son las fracturas de miembros torácicos, como la fractura de muñeca y la fractura de húmero. ¿Cómo podemos diagnosticar la osteoporosis? El estándar de oro le llamamos, que es decir, la herramienta más usada, más validada, más estudiada, a la que más peso le damos los médicos, es la densitometría ósea. Ese es un estudio en el cual se lanzan 2 rayos que convergen en el paciente y a través de la computadora se mide la cantidad de gramos por centímetro cuadrado que tiene de calcio este individuo en la columna y en la cadera. Hay algunas otras herramientas que se han venido empujando en los últimos años. Por ejemplo, la tomografía. Ya hay softwares especiales para realización de tomografía buscando osteoporosis. Médica Campestre es uno de los innovadores en ese tema. Tiene el software, el equipo tomográfico de aquí del hospital para poder calcular la densidad mineral ósea y hacer el diagnóstico de osteoporosis. También se tiene con un equipo densitométrico aquí. Y ya cada vez hay más resonancia magnética, ultrasonido y otras herramientas pues cada vez más al alcance de los médicos para poder diagnosticar apropiadamente la osteoporosis. Y una vez que yo los diagnosticamos, ¿sí? Bueno, tengo factores de riesgo, voy, me hago mi densitometría, busco atención médica, ¿qué les vamos a ofrecer los médicos a ustedes para tratar de que no tengan fracturas? O si ya tuvieron una fractura, pues que esa sea la última. O sea, un paciente que se rompe la muñeca a los 50, luego se rompe el tobillo a los 60, la cadera a los 80, no hicimos nada y a los 85 se rompió la otra cadera, es un fracaso en el sistema y es un fracaso en la detección, y ahí tuvimos un montón de oportunidades para la detección y el tratamiento y no hicimos nada. El tratamiento está basado en 3 pilares. El primero es la ingesta de calcio. Se sugiere que los pacientes consuman un lácteo por lo menos todos los días, más la suplementación adecuada de calcio. Me queda claro que el calcio suele ser como irritante para el estómago, puede causar a algunas personas que no toleren el medicamento. Si esto sucede, hay que avisarle a su médico para que les haga un cambio de prescripción, o de lo contrario, canalizarnos a la consulta de nutrición para que a través de una dieta alta en calcio logremos prescribirles la cantidad suficiente. La otra es la vitamina D. La vitamina D es lo que la gente le llama como el fijador de calcio. Es una sustancia que se produce el cuerpo con la activación del sol. Yo le pido a mis pacientes en la clínica de osteoporosis que se expongan de manera voluntaria al sol con manga corta y cuello redondo de 10 a 15 minutos y muchas veces les damos suplementación de vitamina D también. Y el tercer punto, y quizás
el que normalmente la gente ocupa es la prescripción de los medicamentos. Hay ya un montón de medicamentos tomados, inyectados, subcutáneos, intravenosos. La verdad es que tenemos una batería muy, muy, muy amplia de medicamentos que han demostrado ser efectivos en la prevención de fracturas. Algunos sitios de interés. El 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. Coincidentemente, yo que me dedico a la osteoporosis, mi hija nació ese día. Entonces, hay sitios de la IOF específicamente para promover el conocimiento. La página del Día Mundial de la Osteoporosis, se los comparto ahí. La página también de la Fundación Mundial de Osteoporosis y la OMS tienen capítulos, cada uno de ellos especiales para pacientes, con información relevante para ustedes con osteoporosis. Y en México pertenezco yo a una sociedad que es Osteoporosis México. Aquí les comparto la liga, en donde viene también información adaptada en español a nuestra realidad mexicana sobre la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. Y para concluir, pues bueno, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, pero muy frecuente, mucho más frecuente de lo que pensábamos. Suele pasar desapercibida, la gente no se da cuenta. Inclusive, si en el auditorio hay una persona o muchas personas que tuvieron una fractura de muñeca, una fractura de cadera, me caí de mi propia altura y me rompí un hueso, me caí de la silla y me rompí un hueso, eso es osteoporosis. Tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida y lo más importante es que se puede prevenir. Si damos un tratamiento multidisciplinario, multimodal, integral, podemos prevenir tanto la osteoporosis sin fractura. Si ya se rompieron un hueso, tuvieron una fractura, podemos tratar de evitar que haya una segunda. Y la realidad es que el mensaje final es, si detectaron cualquiera de estas situaciones que platicamos, hay que buscar atención médica, porque normalmente la gente se da cuenta de esto cuando ya tuvieron una fractura. Así que, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues es una enfermedad muy silenciosa por lo que nos está comentando y la mayoría de los que estamos aquí presentes o nos relacionamos o por lo menos tenemos algún conocido en casa que está pasando por alguna situación de este tipo, toma algún medicamento de los que comentó o ha tenido una caída o tiene características propias de la marcha y pues bueno, creo que esto es mucha sensibilización para todo el público. Doctor, pues vamos a comenzar con el módulo de preguntas y respuestas. Por aquí nos está preguntando María del Carmen, ¿la osteoporosis es reversible y se puede prevenir? Ok, ¿la osteoporosis se puede prevenir? Sí. Los geriatras decimos que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica con consecuencias geriátricas. El pico de masa ósea, es decir, la cantidad de hueso que tiene mi esqueleto, se alcanza en los primeros años de vida. Entonces, el tema de la actividad física, el tema de la ingesta adecuada de lácteos en los primeros años de vida es fundamental. Entre más alta sea la ganancia de hueso en etapas tempranas de la vida, menos probable es que tengamos osteoporosis. Y la otra, si tengo cualquiera de los factores de riesgo modificables, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, peso, esos se pueden cambiar. No digo que fácilmente, porque la realidad es que es muy complejo cambiar hábitos, pero sí se puede prevenir la osteoporosis. Esa era la primera parte. ¿Y me puedes repetir la segunda de esa misma pregunta? ¿Reversible? No, no es reversible. Es como el diabético. El diabético va a ser diabético toda la vida. Puedo controlar la diabetes, llevarlo a glucosas perfectamente bien controladas y que nunca tenga complicaciones. Y lo mismo pasa con la osteoporosis. Puedo hacer que gane densidad mineral ósea, puedo hacer que gane en resistencia, puedo evitar caídas, pero el paciente va a llevar la osteoporosis toda la vida. Muchas gracias, doctor. José Jorge nos pregunta, ¿la densitometría es el mejor estudio para saber si tengo osteoporosis? Hoy por hoy sí es el estándar de oro. Es lo más usado. Los otros métodos que les comentaba, la tomografía, resonancia magnética, algunos estudios de bioimpedancia o de ultrasonido, han venido empujando un poquito más en los últimos años. La industria está muy interesada en poner al alcance de los médicos y los pacientes herramientas nuevas para el tratamiento de la osteoporosis y su detección, pero hoy por hoy la osteoporosis es el estándar de oro. Ojo, el número de densitometrías que tenemos disponible para el mundo es insuficiente. Entonces, el argumento es, si yo tengo una fractura
por fragilidad, como les decía, cualquier fractura que me caí de mi propia altura o un traumatismo de baja energía, es suficiente para empezar tratamiento con calcio, vitamina D y algún medicamento de los otros. Porque si yo vivo en, no sé, la ciudad que ustedes quieran y me dicen, oye, en mi ciudad no hay densitometría, ¿qué hago? No, pues no podemos negarle el tratamiento a una persona solo porque en su ciudad no hay densitometría. Claro, doctor. Y nos pregunta Martín que si por medio del laboratorio existe alguna prueba que nos ayude a diagnosticar o sospechar la osteoporosis. La realidad es que laboratorios como tal para eso no. Le damos mucho más peso a los factores de riesgo del individuo, a la pérdida de estatura, a la pérdida de peso, a los medicamentos para el diagnóstico. Una vez que llegan a la consulta de osteoporosis, sí hay un muy pequeño porcentaje de pacientes que tienen una causa reversible, es decir, que se pudiera curar. No sé, voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene hipertiroidismo puede desarrollar osteoporosis porque las hormonas tiroides están haciendo que trabaje todo así al 2000%. Si yo corrijo el hipertiroidismo, muy probablemente este individuo deje de perder densidad en los huesos. Pero una prueba de laboratorio para diagnóstico, la realidad es que no está disponible todavía. La señora Marta nos pide una recomendación, doctor. Dice, yo padezco fibromialgia y siempre tengo dolor crónico. ¿Cómo puedo saber si tengo un dolor a consecuencia de osteoporosis? El primer mensaje que yo le daría es que la osteoporosis no duele. Entonces, si hay dolor, es otra cosa. O tengo un problema articular, o la fibromialgia está activa, o se movió una vértebra, o la causa que usted ordene y guste, habrá que buscarle. Pero la osteoporosis, por definición, no duele hasta que hay una fractura. Hay algunas cosas que le llamamos banderas rojas, es decir, si yo tengo esto o esto o esto o esto o esto, es de alto riesgo mi dolor de espalda. ¿Cuándo es de alto riesgo el dolor de espalda? Cuando se va acompañado de fiebre, por ejemplo. Eso puede ser un dato de alarma. 2, que el dolor no cede fácilmente o me genera ya, cambia las características del dolor. Si yo tengo dolor todos los días, cuando me levanto en las mañanas y empiezo y se me va quitando como pasa el día. Si de repente las características del dolor se modifican de un día a otro, es una bandera roja. Y la otra bandera roja son síntomas de debilidad en las piernas, problemas para caminar, que voy caminando y se me doblan las piernas, es una bandera roja y habrá que buscar atención médica. Pero la respuesta final es, si tiene dolor, no es la osteoporosis, hay que buscarle otra causa. Muchas gracias, doctor. Cintia nos pregunta que si es recomendable tomar sustitutos como calcio después de los 50 años, independientemente de estar diagnosticados o no con osteoporosis. Híjole, es una pregunta muy interesante y capciosa porque en los sitios de interés que les puse hay una herramienta en la cual yo como individuo puedo calcular la cantidad de calcio que estoy consumiendo por día. Si mi cantidad de calcio es menor a 1200 miligramos por día, la realidad es que yo recomendaría que sí. Si mi cantidad de calcio que consumo día a día es suficiente, la realidad es que no lo necesito. Y como no me gustan las reglas generales, yo diría que individualicemos los casos. Muy bien, doctor. Bueno, ¿nos puede explicar la diferencia que hay entre osteopenia y osteoporosis para poder hacerle la siguiente pregunta, doctor? Sí, es una cuestión estadística, es decir, ¿cómo supimos que el diagnóstico de osteoporosis era a partir de X cantidad? Juntaron una enorme cantidad de personas y midieron cómo estaba su cantidad de calcio en los huesos. Y vieron más o menos cuánto eran los valores que se repetían más por grupo de edad. Entre más lejos esté yo de mi grupo, o sea, si yo como individuo estoy muy lejos de la media o de lo más frecuentemente encontrado, hacemos el diagnóstico de osteoporosis. Y entonces establecieron valores de números, es decir, bueno, de -1 a -2.5 se llama osteopenia. Y -2.5 para abajo, números negativos, se llama osteoporosis. Aunque la realidad es que es un continuo, ¿no? Es decir, si tengo -2.4, estoy mejor que si tengo -2.6, la verdad es que no. O sea, es muy probable que el riesgo sea súper parecido entre uno y otro. Ok, doctor. La situación es la siguiente. El doctor Antonio nos pregunta, ¿es posible prevenir la osteoporosis en una paciente con osteopenia? Sí.
Sí se puede prevenir. Lo primero que hay que ver es que no tenga una causa reversible. Alteraciones en el hipertiroidismo, que tenga la vitamina D muy baja, que su ingesta de calcio sea baja. Si encontramos una causa reversible o controlable es lo primero. Y lo segundo, tratamiento no farmacológico, control de peso, actividad física. Cada vez que yo tengo un paso y doy un paso, estimulo a mi hueso a que se forme hueso nuevo. Entonces, será tratamiento no farmacológico. En el tipo, en el perfil de pacientes de muy alto riesgo, como diabéticos, pacientes muy mayores, con demencia y demás, ese grupo de pacientes, aunque tengan osteopenia estrictamente hablando, los tratamos como si tuvieran osteoporosis. Muchas gracias, doctor. Yunuen nos está preguntando, ¿a qué edad debo de preocuparme por la osteoporosis? Al nacer. Pero ya como para buscar salud ósea, o sea, digo, si del nacimiento a los 50 años tengo un estilo de vida saludable, una buena ingesta de calcio, mi peso está es el adecuado, no me expuse de manera innecesaria al hábito tabáquico o al alcohol, mi carga genética no es muy importante, la realidad es que a los 50 años en mujeres se hace la primera densitometría y a partir de los 60 o 65 en hombre. Muchas gracias, doctor. Genoveva nos pregunta, ¿hay alguna relación de la osteoporosis con el cáncer? Ok, no, la osteoporosis no causa cáncer, o sea, en ese sentido no, pero los pacientes con cáncer o con tratamientos para el cáncer sí tienen más riesgo de osteoporosis y de fracturas. Particularmente el cáncer de próstata es de los que tienen más riesgo en hombres por el bloqueo hormonal que se da como tratamiento. Muy bien, doctor. Nos pregunta Leticia, para un vegetariano, ¿qué tanto riesgo es presentar una fractura? Híjole, la verdad es que ahí me voy a meter en temas complicados. La realidad es que todo depende qué tanto calcio y qué tanta vitamina D consuman. Tienen más impacto aparentemente, y voy a hablar un poco de un tema que no domino mucho, porque la parte de la alimentación y el veganismo no es tanto mi área. Lo que sí creo es que si tienen muchas opciones para tener una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, la realidad es que yo creería que no tendrían que tener un riesgo aumentado, pero habría que calculárselo y yo los invitaría a que se acerquen con alguien de nutrición que los pueda orientar más en ese tema. Muchas gracias, doctor. Carlos nos pregunta, ¿se puede padecer osteoporosis y no saberlo? Sí, la mayoría de las personas que tienen osteoporosis no lo saben, aunque hayan tenido una fractura. Muy bien. Yuridia nos pregunta, ¿qué consecuencias tiene la osteoporosis además de las fracturas? Ok, la osteoporosis, si no tiene fracturas, la única consecuencia que yo le puedo ver es el consumo de recursos y medicamentos. Y a final de cuentas es mucho más barato un grupo de medicamentos durante mucho tiempo que cualquier fractura. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Fernando, ¿por qué la osteoporosis tiende a afectar menos a los hombres? Hay muchas teorías, pero la más aceptada tiene que ver con la protección que tienen las hormonas masculinas. Eh, Parece que las mujeres, mientras tienen etapas reproductivas y tienen una cantidad alta de estrógenos, se protegen y conforme pasa la menopausia y van cayendo las hormonas sexuales femeninas, se va perdiendo esta regulación de formación de hueso. Y el hombre, la cantidad de hormonas que tiene, pues se mantiene mucho más estable a lo largo de los años y tiene un factor protector. Muy bien, ahora la pregunta es contraria. ¿Todas las mujeres pueden sufrir osteoporosis después de la menopausia, doctor? 4 de cada 5. O sea, virtualmente todas. Así es. O sea, si tiene la enorme fortuna de ser esa una que no lo tiene ahorita, de cualquier manera lo pueden desarrollar de los siguientes 10 años, ¿no? Correcto. Bueno, nos pregunta María Marta Salgado, ¿la osteoporosis ataca en todo el cuerpo o nada más en algunas partes? Yo tengo dolor de espalda, ¿puedo tener osteoporosis en la cadera? Sí. Ok, esto tiene que ver con la cantidad, qué tan activo es cada uno de los huesos en su recambio. La osteoporosis, a final de cuentas, es un desbalance entre la formación de hueso y la degradación de hueso. Todos los días, absolutamente todos los días, el doctor Guillermo, yo, cualquiera de ustedes, forma hueso nuevo y degrada hueso nuevo.
y después de X cantidad de tiempo, nuestro hueso está completamente renovado, es un hueso distinto al que tenía yo el año pasado. Ahora, esta tasa de conversión de hueso es distinta en cada uno de los sitios. Los huesos que tienen más actividad y más recambio es las vértebras, la cadera, y después, conforme más lejos estamos, menos cambio hay de huesos. Entonces, sí se afectan los huesos de manera distinta conforme pasa el tiempo. Casi siempre se afecta inicialmente cuerpos vertebrales, posteriormente cadera y al último los demás. Muchas gracias, doctor. Ramona Quesada nos pregunta, ¿el medicamento como la pregabalina tendrá efectos dañinos para la osteoporosis? La pregabalina no se le ha culpado tanto de generar osteoporosis. Lo que sí puede generar es caídas. O sea, es un medicamento que algunas personas son muy sensibles y se marean, causa sueño. Entonces sí se le ha asociado el riesgo de caídas. Entonces nada más si se los prescriben, úsenlo con cautela, traten de saber que si se paran en la noche van a estar como mareados, que los acompañe alguien si se paran al baño para evitar una caída o un accidente en la noche. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por aquí nos pregunta Guille, ¿qué pasa con los niños cuando pequeños presentan una fractura? ¿Se puede hablar de osteoporosis? ¿El término de osteoporosis se aplica en los niños, doctor? Hay osteoporosis en los niños. Afortunadamente, es extraordinariamente rara. Es tan rara que hay grupos de médicos en el mundo que se dedican, y así se llama la especialidad, enfermedades raras en los niños o raras en los huesos. Entonces, casi siempre, si hay una fractura en los niños, no la consideraríamos como osteoporosis, a menos que tengan una enfermedad silenciosa, subyacente, algo que haga que esos huesos estén descalcificados. Pero hay una enfermedad muy rara que se llama osteogénesis imperfecta, que le llaman los huesos de cristal, que sí se presenta en etapas tempranas de la vida, pero la realidad es que son rarísimos. Así es. Muy bien, doctor. Nos pregunta Teresa, bueno, qué interesante. Mi mamá en el último año ha tenido pérdida de masa muscular. ¿Qué debo hacer para prevenir un accidente? Ok, lo primero es, ¿por qué está perdiendo masa muscular? Es únicamente una pérdida muscular asociada a la edad, que sería como un diagnóstico de exclusión. Habría que pensar en buscar causas identificables y reversibles. Dos, lo que ella está mencionando, y podrá ser tema en algún otro momento, se llama sarcopenia. Y es una enfermedad, así como la osteopenia es la pérdida del hueso, la sarcopenia es la pérdida del músculo, y casi siempre van junto con pegado. Yo hablaría de una estrategia de prevención de caídas, tanto adecuaciones de los espacios en casa, pasamanos en la regadera, elevadores del baño, antiderrapantes en los bordes de los escalones, y un programa de ejercicio físico para ganar masa muscular, que la vea alguien de nutrición para que les dé la cantidad de proteína adecuada, y que un médico les busque cuál es la causa de la pérdida muscular. Si tiene corrección, corregirla, y si no, pues tratar de que se estanque en ese punto. Muchas gracias, doctor. Diana nos pregunta, ¿qué tanta influencia tiene el hecho de realizar rehabilitación física como una medida preventiva de fracturas? Toda. La rehabilitación es de las medidas más eficientes y eficaces que hay en prevención de caídas y fracturas, y de las menos utilizadas. Sí. Si tuvieron una fractura, creo que la mayoría de los ortopedistas acaban mandando al paciente para la reeducación de la muñeca o ese tipo de cosas, pero luego se queda un poquito ahí en el aire el tema de qué fue lo que hizo que el paciente se cayera. Una vez que se restablece la función de la extremidad afectada o de la fractura, vale la pena hacer un programa de prevención de caídas y de reeducación de la marcha. Cuando tenemos problemas de salud que me van generando vicios en la forma en la cual yo camino, eso incrementa el riesgo de caídas y se tiene que volver a aprender a caminar. Muy bien, doctor. Nos pregunta Ana Cecilia, ¿qué alimentos nos recomienda para prevenir esta enfermedad? Híjole, en la ingesta de calcio, los más frecuentes y los que hasta todo el mundo nos dice son los lácteos, ¿no? Pero pareciera que hay algunas otras. La tortilla tiene una gran cantidad de calcio, algunas pastas, de las que me vienen ahorita así de memoria.
De cualquier manera, yo sí les sigo recomendando el tema de la calculadora de calcio. Si tienen ustedes una ingesta de calcio baja, busquen a alguien de nutrición. La verdad es que ellos son expertos mezclar y adecuarles la cantidad de alimentos para que lleguen a metas de X cosa. Y la vitamina D, pues son principalmente pescados. El que tiene más vitamina D es el salmón. Es a veces inaccesible por cuestiones de costos a una gran cantidad de la población. Entonces, el sol es más barato y estamos en una locación privilegiada para la exposición a la vitamina D, ¿no? Los nórdicos tienen una cantidad enorme de fracturas, más alta que la de nosotros, porque no tienen sol. Muy bien, doctor, gracias. Luz María Aguilar, ¿qué tanto influye el tabaquismo para padecer osteoporosis? Todo. Es uno de los factores que tiene más peso. Y es un factor acumulativo, ¿no? O sea, entre más años tenga yo de estar expuesto al hábito tabáquico, más posibilidades tengo de hacer osteoporosis, inclusive en etapas más tempranas de la vida, ¿no? Si yo fumé desde los 15 a los 50, muy probablemente ya tenga descalcificados los huesos de manera importante. Muy bien, doctor, muchas gracias. Susana Espinosa nos pregunta, ¿el calcio y la vitamina D se toman juntas por la noche o a cualquier hora es recomendado? La realidad es que a la hora que sea. O sea, yo no he leído así como un texto serio que diga si te lo tienes que tomar a las 10 de la mañana y después exponerte a tanto del sol. O sea, la verdad es que, porque al final de cuentas es un beneficio acumulativo, ¿no? O sea, entre más tiempo estemos recibiendo el beneficio del calcio y la vitamina D, pues más beneficio tendrán los huesos. No creo que tenga tanto que ver con el tema del horario del medicamento. Gracias, doctor. Richard nos pregunta, ¿hay datos que asocien el nulo o poca actividad física con la osteoporosis? Sí, muchísimo. Hay algunos experimentos interesantes que se hicieron hace como 50 o 60 años. El primero, le pidieron a sujetos voluntarios sanos jóvenes que estuvieran un mes en cama y les midieron cuánto hueso tenían antes de encamarse y cuánto hueso tenían después del mes de encamamiento. Y desarrollaron osteoporosis después de un mes de estar en cama. Entonces, la inmovilidad y la inactividad física tienen un impacto importantísimo porque tiene que ver con la gravedad. Si yo estoy cargando mi esqueleto, estoy generando y forzando al hueso a generar hueso nuevo. Y el otro grupo de interesantes son los astronautas. La gente que va a la NASA, después de unos meses en gravitación cero, desarrollan osteoporosis porque no están cargando. Entonces, el punto aquí importante es la carga, que mi esqueleto cargue a mi propio individuo. Qué interesante, doctor. La verdad es que considerando el antecedente de un año de una pandemia donde prácticamente la mitad del mundo, a no ser que prácticamente todos estuvimos varados por más de un año, sería interesante saber cuántas personas jóvenes vamos a padecer este padecimiento a corto plazo por la falta de movilización que teníamos en nuestras rutinas cotidianas, ¿no cree? Gente joven y evidentemente la gente mayor, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que la cantidad de fracturas que estamos viendo en el hospital donde trabajo, estábamos viendo cerca de 50, 60 fracturas por año, que es un hospital pequeño, y ahorita de marzo a la fecha tenemos 40. O sea, sí, después de la medio apertura post pandemia, sí estamos teniendo más fracturas. Y yo creo que sí, este año de inmovilidad y de sedentarismo y de encierro y ansiedad y todo lo que nos acompañó el año pasado, está teniendo un impacto ahí importante. Gracias, doctor. Rosalinda nos pregunta, una persona de 94 años que ya solo está en cama, ¿es necesario tomar vitamina D y calcio? Híjole, es una pregunta muy controversial. La realidad es que no me animaría a dar una recomendación como concluyente en ese tema. Más bien yo le diría que se acercaran con su médico geriatra para tomar esa decisión en particular. Muchas gracias, doctor. Una pregunta por parte de Rubén. Nos está preguntando que cada cuánto se tiene que realizar la densitometría como para control y seguimiento. Esa es una pregunta súper interesante y me lo hacen mucho en la consulta. Hago el diagnóstico ahora. Me dice, doctor, a los 2 meses me hago la densitometría para ver si está sirviendo el tratamiento. La realidad es que no. El cambio en la densitometría es muy lento. La verdad es que se recomienda una densitometría en pacientes de alto riesgo una vez al año, pero en el paciente promedio cada 2 o 3 años.
Muy bien, doctor. Con respecto al sol, doctor, nos preguntan que cuánto es el tiempo recomendado que usted le recomienda a sus pacientes tomar baños de sol. Entre 15 y 30 minutos, de preferencia en la mañana. Yo le pido, la gente siempre viene el argumento de la exposición al sol, el cáncer de piel, el pleito que tenemos los médicos con los dermatólogos. Entonces, pónganse todo el bloqueador que quieran en la cara, todo. Pónganse todos los sombreros que quieran y que les tape así hasta acá. Pero cuello y brazos expuestos de 15 a 30 minutos. Muchas gracias, doctor. Lorena Segovia nos pregunta, si una persona tiene altos índices de calcio, ¿puede aún tener osteoporosis? Sí, eso es una pregunta, o sea, suena medio paradójico y que llama la atención, ¿no? Pero los niveles de calcio los medimos en la sangre. Entonces, eso quiere decir que si el calcio está alto en la sangre, no está en el hueso. Habría que buscar cuál es el origen del calcio alto y dentro de ese abordaje de las causas del calcio alto, hacer una densitometría también para ver si hay que dar tratamiento con alguna otra cosa. Excelente, doctor. No, pues la verdad, un tema muy interesante, muy amplio. Una disculpa, no podemos contestar todas sus preguntas, pero bueno, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo, doctor? Yo me encuentro en la torre 3 de Médica Campestre, en el consultorio 301C, y pues ahí estamos para servirles. La verdad es que el tema de la geriatría y la salud de los huesos digo, evidentemente me apasiona, me he dedicado en los últimos años, pero la verdad es que creo que los huesos tendrían que ser el tercer pilar de los geriatras junto con el síndrome de fragilidad y las demencias. Así es, doctor. Bueno, pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy en un tema tan importante como es la osteoporosis, quién está en riesgo. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar con su participación en próximos webinars, no solamente con este tema, sino con lo que es geriatría, y obviamente cuestiones propiamente de la ortogeriatría, que usted es uno de los pioneros aquí en el país. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Gracias. Bueno, y también muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que pueden descargar tanto la presentación que el doctor amablemente nos hizo favor de compartir, como la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 50 de la publicación, donde podrán encontrar así como otros temas de interés. Entonces pueden descargarlo y compartirlo a través de sus redes sociales. Y bueno, invitarlos la próxima semana. La próxima semana tenemos un tema también muy interesante. Es un tema, muy importante para nosotros, sobre todo porque en Médica Campestre se realizan implantes cocleares. Y el doctor Héctor López de Nava nos hablará sobre el implante coclear, el oído biónico, las generalidades y todo lo que necesitamos saber al respecto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo y por favor, cuídense mucho. Gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.